Les doy la bienvenida a su canal Entre Hilos y Tejidos. Como cada proyecto que tenemos aquí en el canal, aquí les muestro la orilla que vamos a aprender a tejer. Es una orilla de vuelta y vuelta en una servilleta cuadrada, pocas vueltas pero muy bonita. Esta vez la marca de hilo que estoy utilizando es esta marca, Christie Diamante. Yo estoy utilizando en rojo, pero es este hilo el que vamos a ocupar. Vamos a ocupar nuestro gancho, en este caso del número 6, no se alcanzan a distinguir, 1.5 milímetros. Estos son los materiales que vamos a utilizar para tejer esta bonita orilla. Espero que les guste. Ustedes elijan el tono de su preferencia y sin más comenzamos con el paso a paso. Para iniciar con nuestra orilla, yo aquí en esta servilleta les voy a dar una muestra de cómo vamos a hacer nuestra primera vuelta. Yo aquí ya tengo mi primer punto. Una vez que tengo mi primer punto, voy a tejer 3 cadenas de separación y voy a trabajar un punto aquí en nuestra servilleta con mucho cuidado y cerramos. 1, 2, 3. Vuelvo a tejer otro punto aquí en nuestra servilleta. Ya formamos 2 casitas. 1, 2, 3. Vuelvo a tejer otro punto aquí en nuestra servilleta. Y así de esta forma vamos a trabajar nosotros nuestra primera vuelta. Aquí ya he terminado mi vuelta y ya la cerré. Vamos a continuar ahora con la segunda. Para la segunda vamos a hacer 3 cadenas, un punto alto. Tomo hilo y dentro de este espacio voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomo hilo y encima de este punto un punto alto. Aquí ya tenemos 5 puntos altos. Tomo hilo, en este espacio voy a tejer nuevamente puntos altos. Aquí ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un último punto alto aquí, 10. Vamos a distribuir 10 puntos altos en estas 2 casitas. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo hilo y voy a dejar libre 1, 2 casitas. Y aquí en la tercera voy a trabajar un punto alto. 1, 2, 3 cadenas de separación. Tomo hilo y en el mismo espacio otro punto alto. Voy a formar un abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo hilo, dejo libre 1, 2 y aquí voy a tejer mi primer punto alto. Lo que corresponde ahora es distribuir 10 puntos altos en estos 2 espacios. Aquí ya tengo mis 10 puntos altos. Ahora voy a trabajar 6 cadenas o las cadenas que ustedes vayan a ocupar. Esas es las que van a tejer. Algunas tejemos muy apretado, algunas tejemos muy flojito. Entonces, dependiendo de eso, vamos nosotros a tejer el número de cadenas que necesitemos. Y así vamos a continuar trabajando esta segunda vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta aquí en esta tercera cadena. Trabajamos un punto deslizado y así hemos finalizado esta segunda. Vamos a iniciar con la tercera haciendo 5 cadenas. Aquí ya tengo mis 5 cadenas.
Ahora voy a contar 1, 2 y aquí en el tercero 1, 2, 3 trabajamos un punto, 5 cadenas y volvemos a contar 1, 2, 3, trabajamos un punto, 1, 2, 3, 4, 5, contamos 1, 2, 3 y trabajamos un punto. Y así de esta forma vamos a trabajar este espacio de puntos altos. Continuamos ahora 1, 2, 3, 4. Tomo hilo, dentro de este abanico voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así es como nos va a ir quedando esta vuelta. Una vez que ya tejimos 3 puntos altos, voy a trabajar una, con mucho cuidado, 2, 3 cadenas de separación, tomo hilo y dentro de este mismo espacio voy a trabajar nuevamente 3 puntos altos. Y así es como se forma mi abanico. Corresponden ahora 4 cadenas de separación. Voy a trabajar un punto aquí en este primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Un punto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Un siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este último espacio trabajamos un punto. Y así de esta forma vamos a trabajar nosotros toda esta vuelta para finalizar aquí en este primer espacio que tejimos. Estas cadenas de separación voy a cerrar ahora dentro de este espacio. Vamos a trabajar un punto. Continuamos ahora con la siguiente vuelta, trabajando 5 cadenas. En este espacio, un punto, nuevamente 5 cadenas. Y aquí en este espacio, otro punto. Aquí ahora tenemos 2 espacios. 1, 2, 3, 4 o 5 cadenas dependiendo las que vayan a necesitar. Tomo hilo, me paso en el centro de este abanico y voy a tejer 3 puntos altos. 3. 3 cadenas de separación, tomo hilo y en el mismo espacio vuelvo a tejer nuevamente 3 puntos altos. Este sería nuestro último punto alto. Ahora continuamos trabajando en este espacio. 1, 2, 3, 4 o 5. Un punto aquí en medio. 1, 2, 3, 4, 5. Otro punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este espacio un último punto. Y así de esta manera vamos a trabajar
esta vuelta. Ya casi estamos terminando con esta bonita orilla. Mis cadenas de separación lo voy a cerrar aquí en este espacio. Y así es como va quedando nuestra orilla. Vamos a tejer ahora nuestra última vuelta. Empezamos con 3 cadenas. Vamos a tejer otras 3 cadenas. Estas 3 cadenas me voy a regresar a la tercera y voy a formar un punto picot. 1, 2, 3. Ahora trabajo un punto aquí en este espacio para que nos quede este espacio con punto picot. 1, 2, 3, 4, 5 o 6, dependiendo de las que estén ocupando. Tomo hilo, me paso aquí al centro, un punto alto, 1, 2, 3, cierro para formar mi punto picot. Tomo hilo, vuelvo a tejer un punto alto, 1, 2, 3, cierro y formo mi punto picot. De estos puntos altos vamos a tejer en este espacio hasta tener 5. Aquí ya tengo mis 5 puntos altos. Corresponde ahora trabajar las cadenas de separación, las que nosotros vayamos a necesitar. Y trabajamos un punto aquí en este espacio. 1, 2, 3. Nuevamente 1, 2, 3. Nos regresamos 3 cadenas y formamos un punto picot. 1, 2, 3. Y hacemos un punto en este espacio. Y así vamos a trabajar nuestra última vuelta. Voy a cerrar estas cadenas de separación aquí al lado de este punto picot. Una cadena y más adelante aseguramos nosotros nuestro hilo. Y así es como hemos terminado esta orilla. Una orilla sencilla de pocas vueltas, pero muy bonita. Les agradezco mucho por haber llegado al final del tutorial. Compartan, suscríbanse y les recomiendo otras orillas que ya tenemos disponibles en el canal.